Qué alegría volverlos a saludar. Un especial y caluroso abrazo a todos nuestros amigos de Porvenir. Hoy acá encontrando nuevamente para mirar un tema que realmente es fascinante. En estos tiempos que estamos viviendo esta pandemia que nos ha agitado la vida, que nos la ha puesto un poquito medio complicadita, pero también dicen algunos, y estoy de acuerdo con esta opinión, también nos ha retado. Y como lo he mencionado en ocasiones anteriores, nos ha retado a replantear temas, paradigmas, realidades y de alguna manera también a revisar lo que eventualmente, como dicen algunos especialistas, va a significar la pospandemia. ¿Y la pospandemia qué es? Es de alguna forma como aquellas circunstancias, aquellas realidades, si uno quisiera ir un poco más ampliamente en la reflexión, que tendremos que enfrentar. Hay muchas cosas que están cambiando las relaciones entre las personas, la forma de socializar. Eh, Como sabemos muy bien, nuestros espacios virtuales, eso que hoy nos permite conversar aquí y tratar temas de tanta importancia para cada uno de nosotros, también ha tomado un papel preponderante hoy por hoy en toda esta dinámica que estamos empezando a descubrir, sobre la cual nos estamos empezando un poco a adaptar y de la cual tenemos que aprender. Los negocios están cambiando, los hábitos de consumo enormemente. Creo que todos nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hoy comprar a través de los canales virtuales es un tema muy natural. Les comentaba tal vez en un momento determinado que casi 3 veces se ha incrementado todo este ejercicio de transacciones virtuales. De alguna forma también ha cambiado nuestros hábitos, ¿no? Digamos que el estar trabajando desde casa para muchos de nosotros en esa primera etapa que se presenta la situación acá en Colombia nos obligó a estar en casa, digamos que no lo esperábamos, pero eso ha traído una serie de planteamientos distintos, de hábitos diferentes, ¿no? En donde eventualmente yo soy el que tengo sobre mis manos como la capacidad de poder hacer esos ajustes. Ha cambiado la educación, la salud, está cambiando las relaciones empresa-empleados, está cambiando la relación cliente-empresa, cliente-producto, en fin, hay muchas cosas que van a venir muy pronto, la verdad. Vamos de alguna manera, a enfrentar una serie, insisto, de situaciones y circunstancias que quizás en algunos casos las veíamos venir, pero en un ritmo normal, o en otros casos, la verdad, nos sorprende y nos sorprende muchísimo. Hemos hecho descubrimientos, muchas personas quizás lograron establecer y estrechar lazos familiares, otros quizás descubrieron habilidades que no tenían, otros a razón de exigencia en circunstancias como las que estamos viviendo desde el punto de vista laboral, familiar, incluso económico, pues hemos tenido que empezar a descubrir o a potencializar muchos aspectos y muchas condiciones, habilidades y conocimientos que no teníamos. Pero ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué arrancar por acá? Porque de alguna manera eso tiene en el fondo unas exigencias claras, unas exigencias asociadas a las decisiones, a los hábitos, a las condiciones que yo establezco, aquellas que están a mi alcance. Y eso, de alguna manera, tiene obviamente una tarea impuesta para nosotros, un reto si lo quieren ver, y es afilar la sierra. Y afilar la sierra tiene que ver con una cantidad de temas importantes y sobre todo con dimensiones del ser humano. Entonces hoy, en razón como a esa situación, a esos cambios, insisto, que estamos enfrentando, quiero que conversemos un ratito sobre lo que es afilar la sierra. Y afilar la sierra tiene que ver con un hábito interesante, un hábito que haciendo analogía, ¿cierto?, de lo que significa afilar la sierra, y que se deriva de una historia muy interesante de un hombre que era muy fuerte y que tenía una gran habilidad para aserrar, para poder con la sierra poder tumbar árboles.
y eventualmente él, confiado en su fuerza, normalmente era muy demandado por aquellas empresas que se dedicaban a este oficio. Pero tenía un problema, y es que con el paso del tiempo, él de alguna manera iba como perdiendo el rendimiento. No lograba producir, no lograba ser efectivo en su trabajo, siendo muy fuerte y teniendo una gran habilidad para hacer. Pero alguien que lo observaba, ¿cierto?, veía como él, cuando no lograba sus propósitos o sus resultados, empezaba como a tratar de hacer rendir el tiempo. Entonces comenzaba más temprano, o a veces salía más tarde, o en ocasiones no almorzaba, o en ocasiones se extendía en jornada. Y esa persona que lo observaba, ¿cierto?, veía que había un pequeño detalle que se le estaba escapando a este hombre, y era que él no afilaba la sierra, es decir, no hacía un pare para poder poner a punto la herramienta que utilizaba. Entonces un buen día se le acercó y le hizo esa observación. Le preguntaba, pues, que viendo un poco la situación, que él tenía como la inquietud de por qué él, ¿cierto?, no hacía un pare en su actividad diaria para poder afilar las sierras. De alguna manera eso le daba algún tiempo, pero que él veía que era necesario. Y este hombre le contestaba que realmente no tenía mucho tiempo para ponerse en ese plan, es decir, para parar, dejar de trabajar un día y afilar la sierra, porque había muchos árboles que aserrar. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja de esta historia está en un libro que es muy interesante y lo recomiendo profundamente. Ojalá quienes hoy nos acompañan tuvieran la oportunidad, si ya lo leyeron, releerlo, si ya lo tienen por ahí medio arrinconadito en la biblioteca, tómelo, revíselo, o si no, adquiéralo, busque este libro, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey. Y Covey habla de unos hábitos, pero el que más me encanta de todos ellos es el hábito número 7, que se llama afilar la sierra. Y hoy vamos a concentrarnos en unos consejitos, en una reflexión en primera instancia y en unos tips que nos pueden ayudar para afilar la sierra. De verdad es muy sencillo, es fácil, está a nuestro alcance, pero es un tema de disciplina, es un tema de hábito, y sobre eso queremos conversar este ratito. Y pues para ello voy a compartir un documento que nos ayude un poquito a ilustrar sobre aquello que significa eventualmente el tener la posibilidad en nuestra vida de afilar la sierra. Bueno, muy bien. Entonces, revisemos. TIC para afilar la sierra en tiempos de post-COVID-19. Es importante este tema. Y es importante porque cobra mucha vigencia por todo lo que nos está pasando. Y creo que muchas circunstancias que hoy estamos viviendo resultan ser muy propicias, y quizás ustedes allí al final me den la razón de esto que vamos a revisar. Insisto, estos tiempos resultan muy propicios para poder afilar la sierra en todo lo que significa, insisto, esas dimensiones que uno como ser humano tiene y que no es bueno descuidar. Bien, comencemos por algo importante, y pareciera pues un tema de letrero, como que un tema ahí que a veces como que es repetitivo, o una frase sin sentido, o un pasajismo, pero no lo es. Yo creo que lo más importante, y para comenzar a conversar, a reflexionar sobre este tema, quiero poner de manifiesto algo fundamental, de lo cual nosotros no nos podemos olvidar, y es que el activo más importante de nuestra vida somos nosotros mismos, y allí debe concentrarse una gran atención. Muchas veces nosotros somos muy solidarios, somos dados a la gente, somos dados a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras parejas, y eso está bien. Eso habla muy bien de nosotros, eso habla muy bien de nuestra solidaridad, de nuestra generosidad, habla muy bien de nuestro buen crecer, de nuestra enseñanza, de esos valores y principios que muchos de nosotros en casa adoptamos desde el comienzo. Pero sin que suene egoísta, creo que es importante muchas veces replantear este tema, y tiene que ver con uno mismo. Puede, insisto, sonar un poco individualista, un poco mezquino, pero la persona más importante de nuestras vidas somos nosotros mismos.
y lo planteo desde una tesis muy sencilla, y es que yo no puedo dar nada de lo que yo no tengo. Y yo quiero ir hacia el otro, si quiero reconocerme en el otro como un buen ser humano, como una persona generosa, como una persona útil, como una persona que logra trascender en las otras personas a través de las actividades que realizo, a través de lo que puede ser mi propósito de vida, difícilmente lo podría lograr si yo adentro, al interior de sí mismo, no tengo la capacidad de valorar ese principal activo que soy yo mismo. Entonces, parte de esta gran reflexión, ¿cierto?, inicia justamente en reconocer que la importancia de nosotros mismos arranca, en principio, por esa atención, por ese foco que yo le doy sobre lo que significo como ser humano, como persona, en todas mis dimensiones. Gandhi decía que en un momento determinado, es una de las frases más lindas que he leído de él, que la tarea más difícil que él adoptaba era mejorar a una sola persona, y esa persona era él mismo. Y además, de una manera magistral, reconocía que era una de las tareas más difíciles. Y es bien profundo este ejercicio. Miren, tal vez la tarea más difícil, y coincido con Andy, que tenemos nosotros los seres humanos, es mejorarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros entramos en escenarios un poco equivocados en torno al relacionamiento con otros. Y ya a veces adoptamos tareas, a veces adoptamos misiones, a veces adoptamos posiciones un poco sobre el otro, sobre lo que hace el otro, en lo que se equivoca el otro, en lo que falla el otro, lo que es condenable y juzgable en el otro. Pero con dificultad nosotros giramos nuestra mirada para revisar qué tanto estamos, qué tanto nos encontramos frente a esos parámetros o a veces a esos criterios y conceptos que nosotros tenemos, pero aplicados en nosotros mismos. Vemos cómo el otro se equivoca frente a su trabajo y a veces olvidamos revisar qué tan buenos somos o qué tan efectivos somos en ese espacio laboral. Nos fijamos a veces en los errores que comete nuestra pareja, cometen nuestros hijos, cometen nuestros familiares, y con dificultad aplicamos el mismo rasero cuando se trata de revisar lo que nosotros somos, o nuestro comportamiento, o nuestra forma de recibir la vida, o nuestras actitudes, o nuestros ejercicios de vida, entre otras cosas. Entonces, la segunda lección en esto, que también me parece muy interesante, es que yo debo reconocerme como la principal persona a la cual hay que invertirle tiempo y esfuerzo, y sobre todo colocar en el horizonte de la vida el componente de mejora continua, el componente de renovación. Hay mucho que hacer en nosotros mismos, hay mucho que trabajar para concentrarnos en lo que significa ser un mejor ser humano, mejorar, crecer, aprender. Y esa tarea resulta difícil de por sí asumirla, pero más difícil resulta es ser consciente de esa tarea. Entonces viene el segundo elemento al cual yo quisiera que le dieran un poquito de atención. El ser humano tiene una tarea fundamental para mejorar una sola persona, y esa persona, como lo dice Gandhi, es uno mismo. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es un texto muy, muy interesante. Tiene una literatura muy, pero muy atrayente, muy atractiva, muy consecuente con la tarea que nosotros tenemos como seres humanos, y pretendemos ser efectivos personalmente. Pero la efectividad no vista solamente desde el concepto de producción laboralmente hablando, sino del conjunto de situaciones, decisiones de vida y el ejercicio que uno tiene en este devenir permanente que uno como ser humano establece. Por eso, Covey define de una manera magistral, ¿cierto?, cuando se refiere a efectividad personal, como el balance entre los resultados que yo quiero tener, que persigo desde mi óptica, cualquiera que sea,
o desde una dimensión laboral, o desde una dimensión familiar, o desde una dimensión de negocios, o desde una dimensión personal, que es la más profunda, y si somos consecuentes con lo que hablábamos acerca de esa reflexión que invita Gandhi, pues tal vez la tarea más importante, ¿no? Era un balance entre esos resultados que yo deseo, resultados que estoy persiguiendo, y el cuidado de todos los sistemas que nos ayudan a conseguir esos frutos, que nos ayudan a cosechar esos frutos. Y tiene sentido. Y tiene sentido desde lo individual como desde lo corporativo, desde lo individual como desde lo social, desde lo individual como incluso desde lo medioambiental. Uno de los grandes aprendizajes que hoy podríamos tener en medio de esta situación, insisto, que estamos viviendo, es que hemos sido un poco ligeros en observar, a mi juicio, el balance natural que deberíamos tener. Hemos sido bastante depredadores del medio ambiente y hoy con esta situación, toda esta forma de confluir esta pandemia, esta emergencia declarada, nos enseña que incluso el balance que yo tengo como hombre, como ser humano individual y colectivo frente al medio ambiente, resulta supremamente importante. En todo ese escenario siento que hay mucho que aprender. Y si la pandemia en lo individual y en lo social no nos deja aprendizaje de esta categoría, creo que hemos perdido varios meses de nuestra vida. Hoy siento en lo particular que el poder lograr los objetivos que tenemos resulta un elemento clave para los desafíos que se nos vienen. Pero esa tarea no puede ser una tarea depredadora, no puede ser una tarea en donde yo no cuide, como lo señala Covey, ese balance entre lo que yo quiero conseguir y consecuentemente el cuidado que debo tener con los demás sistemas, porque al final del día yo también soy un sistema. ¿Ok? Yo no puedo pretender, por ejemplo, ser exitoso en mi vida de negocios, ¿cierto?, engañando a otro o generando relaciones en donde yo gano y el otro pierde. Yo no puedo pretender, por ejemplo, avanzar profesionalmente si no tengo la claridad de que para hacerlo debo tener una relación armoniosa con el sistema que me permite crecer profesionalmente. Hablemos de un sistema educativo o de un sistema colaborativo o de un trabajo de pares o de conexiones de valor. Al final del día, ¿qué es lo que nos invita básicamente Covey con esta frase? Al hecho mismo de que yo tengo derecho a tener claridad sobre mis resultados, a que yo tengo derecho a perseguir unos objetivos, a que yo tengo derecho a crecer, a progresar, pero a lo que yo no tengo derecho, como lo decían algunos filósofos existencialistas, es a tener que romper, a tener que atropellar, a tener que destruir los demás sistemas en procura de imponer lo que yo quiero, en procura de alcanzar lo que yo deseo. Por esa razón, este tercer elemento me parece supremamente importante en esta charla, en esta reflexión, ¿cierto? Ojo con ese balance. Ojo con el balance que debe existir entre lo que yo quiero y el medio que utilizo para llegar a ese resultado o a ese objetivo previsto. Muy bien. ¿Y por qué lo mencionamos? ¿Por qué lo plantea de esa manera Covey magistralmente? Porque lo que Covey dice es que nosotros somos seres humanos, ¿cierto? Y como seres humanos somos un sistema, y un sistema abierto. ¿Qué significa un sistema abierto? Que tenemos todo un funcionamiento al interior nuestro, desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo cognitivo, desde lo emocional, ¿cierto? Pero nosotros interactuamos con otro sistema, o de menor categoría, o de igual categoría, o de mayor categoría. Es decir, yo puedo estar interactuando con otro sistema que es el otro ser humano, que puede ser de igual categoría, o puedo estar actuando con un sistema mucho más grande,
que puede ser el medio ambiente, pequeño. En la vida, en el diario vivir, todos tenemos esa dinámica. Pero ¿qué es lo interesante del planteamiento en general que establece Covey? Que me parece fantástico. El primero de ellos es entender que nosotros tenemos una dimensión interna que es el primer campo de trabajo, el primer foco en el cual yo debo colocar mi atención para crecer. Y en ese nivel tengo un trabajo con un área externa con la cual estoy interactuando. ¿De acuerdo? Y que en esa interacción uno genera 3 niveles importantes, que es la dependencia, la independencia y la interdependencia. Y esto es fantástico, pero lo voy a colocar de una manera muy sencilla para no enredar. Lo primero que plantea Covey es que yo debería, como ser humano, focalizar mi atención, si quiero mejorar, si quiero crecer, en 3 grandes elementos y que tienen que ver única y exclusivamente conmigo. 1, ser proactivo. Y voy a negar lo que no sería proactividad. Uno no sería proactivo si se queda esperando que los hechos que están fuera del alcance de uno actúen. Sí, claro, me quedé sin empleo, ni modo, la pandemia. No, me fue mal el negocio, ni modo, el mercado está terrible. No, me quedé sin la posibilidad de estudiar, sí, pues ni modo, esperemos a que tengamos dinero para poder mejor prepararnos, o qué sé yo. No, hay elementos circunstanciales, por supuesto, que se están moviendo fuera de nosotros. Pero ¿qué es lo que yo tengo bajo mi poder y en mis manos? Ser proactivo, adelantarme, trabajar, disponerme, ser muy activo, buscar las oportunidades. No todas las oportunidades te llegan a ti a tocar la puerta. 2, comenzar con un fin en mente. Esto parece una cosa de muy poca importancia para algunas personas, o les puede parecer, pero no, es supremamente poderoso. Tener la posibilidad de comenzar, de tener claro un fin en mi mente es fundamental. Si yo me pongo una meta, me pongo un horizonte, establezco un reto, asumo un desafío, eso es tener un fin en la mente. Y eso guía mi camino. Y 3, en medio de tanta cosa que tenemos, hay que poner primero lo primero. ¿Y eso qué significa? Saber priorizar. En la vida tenemos un montón, en el diario vivir tenemos un montón de cosas, hay muchas cosas que hay que hacer, de tipo familiar, de tipo laboral, de tipo personal, de tipo social, pero una de las cosas que lo hace a uno efectivo es saber colocar primero lo primero. Y esos 3 elementos es lo que Covey habla como la victoria privada. Y ahí lo juntamos un poco con el tema de Gandhi. Mi principal tarea, la más difícil, tiene que ver conmigo mismo. Cuando soy capaz de ser más proactivo, cuando soy capaz de tener un fin en mi mente, cuando soy capaz de colocar primero lo primero, porque al final del día no tengo sino una sola vida, no tengo sino 2 manos, no tengo sino 24 horas, y por eso es fundamental tener claridad en ese aspecto. Estoy haciendo un trabajo conmigo mismo. Ahí tengo un referente fundamental en materia de dependencia, dependo de mí mismo. Pero cuando pasamos al siguiente nivel, es decir, al nivel de la interdependencia, al nivel de la interacción con otros sistemas, y pongámoslo muy sencillo, con otras personas, pongámoslo en términos de familia, o de mi pareja, o de laboralmente de mi jefe, o de mi compañero de trabajo, o socialmente con el vecino, ¿cierto? Eso que hoy por hoy hace crisis, que es increíble ver lo que pasa, las diferencias, las problemáticas sociales que hoy se han pronunciado contra esta situación. Uno dice, caramba, tiene sentido. Y tiene sentido en estos 3 hábitos. 1, pensar siempre en ganar, ganar. Miren, los negocios y la ética de los negocios, la ética de la gestión pública, incluso la ética del diario vivir,
que nosotros deberíamos tener fijo en nuestra cabeza, en nuestro actuar de ganar, ganar, puede convertirse en un momento determinante en un gran diferenciador. Tal vez ustedes en algún momento de su vida, y quizás lo puedan traer ahorita a su mente, pueden tener la recordación de alguien que hizo un negocio con usted o con ustedes y usted salió mal librado de eso. Y el coraje que da eso, la molestia que da, la molestia que uno, llevándolo al componente productivo, componente negocios, haga un negocio con alguien, uno confiado, ¿cierto?, en que está haciendo una transacción honesta, en donde a uno, como decimos coloquialmente, no lo van a tumbar, proceda honestamente, y del otro lado la persona no lo haga en la misma manera. Entonces, eso no funciona. Por eso, parte de uno de los hábitos fundamentales en la interacción con los demás es que siempre tengamos en mente que lo que vamos a hacer en cualquier escenario de nuestras vidas, transaccionalmente, esté secundado por una relación gana-gana. El segundo hábito en este componente social tiene que ver con buscar primero entender que ser entendido. Yo sostengo que el mundo sería distinto si aplicáramos este principio. Sería distinto en nuestra dimensión familiar, sería distinto, y bueno, ahí sí comprendemos, si entendemos primero a nuestra pareja, si entendemos primero a nuestros hijos, si entendemos primero a nuestros padres, si entendemos primero a nuestros hermanos, si entendemos primero al otro, ¿cierto?, que pretender ser entendido. Porque en la relación de pretender ser primero entendido que entender al otro, incluso sea una relación de poder y de imposición. Y bueno, trate de pensar el último conflicto por ahí que hubo en casa, o con un vecino, o quizás conduciendo y con un desconocido que iba en el otro auto, o quizás con un compañero, o quizás con el jefe, o quizás con cualquier otra persona. Y si uno realmente pone un poquito de atención, las cosas que de pronto no terminaron como tan bien como uno lo hubiese querido, hubiesen sido distintas si yo hubiera aplicado este hábito de entender primero a la otra persona antes de ser entendido. Y el otro tiene que ver con sinergia. La sinergia para mí es esa capacidad de poder sumar esfuerzos en pro de un objetivo común. Y creo que a nosotros a veces se nos pasa por alto el tener la posibilidad de esforzarnos para que lo que estemos haciendo, no importa el otro, insisto, sea un trabajo colaborativo, sea un trabajo mutuamente provechoso, sea un trabajo que genere sinergia. Eso es importante. 6 hábitos clave, pero llegamos al que más me encanta, el de afilar la sierra. ¿Y eso de afilar la sierra realmente qué significa? Significa la posibilidad de alrededor de ese hábito formar, estructurar nuestro carácter y nuestra propia productividad en la vida, no solamente productividad económica. ¿Y por qué lo menciono? Porque si uno hace cierto detalle en lo que son los hábitos, recuerde que allí hay una enorme diferencia entre quien logra ser más efectivo con relación a aquel que no lo logra hacer. Voy a colocar un ejemplo sencillo y que puede aplicar para cualquier escenario, pero pongámoslo en el plano cotidiano. Necesito hacer ejercicio, necesito incrementar mi actividad física por temas de salud o por temas de apariencia o por temas de bienestar incluso mental. Y parte de ello me exige disciplina y parte de ello me exige adquirir un hábito, incluso alrededor de comer saludablemente o de tener permanentemente esa actividad física o un ejercicio o un entrenamiento, lo que sea. Mira, primer elemento, todo arranca en el pensamiento, es decir, en el convencimiento que yo tengo de hacer algo, fundamental. ¿Por qué? Porque el pensamiento me lleva a proyectar la acción. Y póngalo en el ejemplo
que usted lo considere. Pero cuando logro la acción, estoy sembrando para pasar del pensamiento a la acción y de la acción al hábito. Cuando yo establezco el hábito, inmediatamente estoy dándole paso a algo que se llama carácter. Y cuando yo logro establecer carácter alrededor de este primer elemento que estaba en mi pensamiento, allí estoy dándole sentido a mi existir, le estoy dando sentido a mi destino. Pónganlo en términos de lectura. Nosotros, como sociedad colombiana, no somos precisamente una sociedad que tenga el hábito de la lectura. Pero si uno se hace el propósito de leer y lo empieza a construir desde el pensamiento, y desde el pensamiento pasa a la acción, entonces vamos a mirar que me hago el propósito de tomar ese libro que, a pesar de tener tiempo y quizás no aplicarlo a ese planteamiento o a ese deseo de leer, empiezo muy juiciosamente, insisto, a tomar ese libro y decir, bueno, voy a leer 1 horita al día, 30 minutos, voy a tomar esa lectura al final del día o en el medio del día o comenzando mi día, no sé, en el momento que lo considere. Al comienzo quizás puede ser como que un poquito duro el tema, al comienzo puede ser como que algo que me distrae o algo que no logro concentrarme hasta cuando le empiezo a coger el gusto. Entonces yo comencé con ese libro y entonces me hice el propósito que esta semana todos los días 30 minutos iba a leer. Bueno, quizás no lo alcancé a cumplir todo, pero logré 3 días. A la semana siguiente ya logro como completar los 5 días y empiezo a sacarle gusto. Entonces pasé del pensamiento a la acción. Pero la acción, ¿a qué me llevó? A que uno pudiera ver, o usted pudiera ver, que realmente funciona y me levanto 30 minutitos antes y logro dedicarle esos 30 minutos a la lectura de eso que me encanta leer, o eso que me va a proporcionar un progreso intelectual, un mejoramiento, un aprendizaje. Ya después, si uno es juicioso del pensamiento a la acción y de la acción a tomar ese hábito de todos los días 30 minutitos o una vez para no cansarme mucho día intermedio, ya luego lo convierte ¿qué? En el hábito que le permite tener el carácter. ¿Y el carácter cuál es? Que termina un libro y ya le empieza a hacer falta uno y que uno dice, no, caramba, creo que aquí le encontré el gusto a la lectura y este tema me encanta y de eso hay mucha literatura y entonces adquiero mi siguiente libro o retomo la lectura aquí o avanzo en lo que sea. Entonces ya a partir de ahí el hábito de leer se convierte en un elemento que le entrega carácter a uno, y carácter como un concepto de toma de decisión frente a un resultado deseado. Y luego del carácter, ¿en qué se convierte ese factor? Como lo estamos señalando acá, en un elemento clave en construcción de destino. ¿Y por qué le voy a decir que en construcción de destino? Porque si el tema a mí, no sé, que me apasiona, es el tema del emprendimiento, y tomé la decisión de que iba a leer más sobre emprendimiento porque me apasiona, porque me gusta, porque hay un mundo infinito de conocimiento, y empecé la primera semana con cierta dificultad, pero en la segunda semana logré como coger el ritmo. A la tercera terminé de leer un libro y ya de ahí me gustó tanto que inmediatamente dije, no, yo ya me estoy acostumbrando, y decimos algunos, mentalizando que todos los días, antes de comenzar mi día, 30 minutos tengo que estar leyendo sobre un tema que me gusta, y el tema mío es el emprendimiento, y cuando me doy cuenta, pasa una semana, pasa 2 semanas, pasa 3 semanas, leí un libro, leí 2, leí 3, y al final fácilmente puedo empezar a generar toda una estructura de construcción acerca de lo que significa el hábito de la lectura. Bueno, aplíquenlo a una actividad física, a una actividad intelectual, a una actividad espiritual, a una actividad social, a cualquier ámbito de la vida. Por eso los hábitos son un elemento clave a la hora de construir un referente fundamental de destino. Al final del día, nosotros somos casi que los arquitectos de nuestra propia condición. Si queremos lograr algo, si queremos avanzar hacia un resultado, creo que el hábito allí, por lo menos en mi convencimiento, juega un papel importante. Afilar la sierra, entonces, ¿qué es? Pues es tomar una decisión clara. ¿Y esa decisión cuál es? Trabajar en las habilidades que siempre están dispuestos o que estamos dispuestos a adoptar para mejorar.
porque esos son los hábitos. Y en particular, reunidos esos 6 hábitos, por eso el de afilar la sierra es el 7º hábito, permite establecer esas escalas de mejoramiento. Nos habla este hábito de la renovación como seres humanos, como personas. Definitivamente, y seguramente muchos que están aquí conmigo acompañándome en esta reflexión lo han experimentado. Yo no voy a ser el mismo, ¿cierto? Un año después, ¿cierto? Desde el momento en que logré cultivar, desarrollar, asumir un hábito, por ejemplo, como el de la lectura, o un hábito alrededor de comer saludablemente, o un hábito alrededor de tener un buen relacionamiento con los demás, o un hábito alrededor de lo que significa, no sé, incrementar mis competencias, mis habilidades, o cualquiera que sea el escenario al cual yo le fijo un desafío y voy hacia él con la claridad necesaria de ir mejorando cada vez más. Afilar la sierra nos invita a trabajar en nuestras dimensiones. Hay 4 dimensiones que tenemos nosotros para renovarnos permanentemente en el día a día, y van a ver lo sencillo que es. Estas dimensiones son la física, todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, esto que los filósofos antiguos llamaban el templo del alma. Esto físico hay que cuidarlo. La espiritual, al margen de cualquier condición religiosa o de creencia, pero nosotros como seres humanos tenemos una dimensión espiritual, algo que genera una conexión y que nos permite tener motivación hacia lo que significa ser una mejor persona. La dimensión mental, todo lo que significa conocimiento, todo lo que significa esa parte cognitiva, clave. No gratuitamente muchas personas, hoy prácticamente en el mundo, tenemos muy claro que uno de los poderes claves del ser humano es el poder del conocimiento. Y hay muchas maneras, hay muchas formas. Hoy cada vez hay más posibilidades de incrementar ese capital clave mentalmente hablando. Miren, puede que no todos quienes van a una universidad tienen la posibilidad de incrementar y de mejorar esa dimensión cognitiva, esa dimensión mental. Hay demasiadas formas. Yo sigo insistiendo que Colombia, nosotros como sociedad y quienes estamos en ciertas condiciones favorables en cuanto a acceso a medios, a internet, a los medios tecnológicos, tenemos un tesoro infinito que potencializar alrededor del conocimiento. Solamente es cuestión de poder focalizar el uso. Miren, hoy por hoy muchas personas tienen acceso al internet, tienen acceso a celulares, tienen acceso a dispositivos móviles. Y ahí quizás no está la mayor apuesta. La apuesta no está en el medio. Por fortuna lo tenemos muchos, ojalá todos estuvieran cada vez más. Pero es el uso, la forma como yo focalizo la potencialización de esos medios, hablemos del dispositivo móvil y de internet, y el mundo del conocimiento que se nos abre con los avances tecnológicos, lo que puede hacer la diferencia. Yo puedo tener a un chico que de 24 horas, ¿cierto? Casi 15, 16 anda conectado a las redes sociales, y otro que con el mismo dispositivo y con incluso menor tiempo anda conectado en virtud a su decisión, a su foco, a su horizonte de vida y al desarrollo y el cultivo de unos hábitos distintos, a aprender, a mejorar, a conocer más, a conectarse con el mundo. Allí ambos chicos o ambas personas tienen los dispositivos, tienen el acceso a internet, tienen 24 horas de su vida como una bolsita mágica, pero la gran diferencia es que esta persona tiene un horizonte distinto y utiliza de manera diferente, potencializa, es efectivo a la hora de utilizar esos medios. Entonces ahí hay un tema importante sobre el cual reflexionar y que tiene que ver con el hábito de afilar la sierra. Bien, ¿cómo lograrlo? Miren, es más sencillo de lo que uno cree y está en las manos de uno. Miren, es cuestión de tomar la decisión, es cuestión de irnos, manos a la obra.
y asumir desde mañana mismo una decisión sobre el particular. Yo estoy seguro que hay un montón de temas que van rondando en la cabecita de nosotros y que no tenemos que esperar ya próximamente pues el cierre del año y comenzar con esa larga lista de deseos que suele uno comenzar por ahí para el mes de enero, y este año sí, y este año lo voy a lograr, y este año sí me lo voy a proponer. No hay que esperar eso. El momento pudo haber sido ayer mucho mejor, pero pues por alguna razón no lo hicimos. Mañana no sabemos. Entonces el momento es aquí y ahora. Ojalá y que esto que estamos conversando pueda ser de utilidad para que adopte uno un hábito. Comencemos por bajito, comencemos por incrementar, si ya tenemos algunos hábitos, incrementar los que tenemos o afinar en los que ya nos encontramos. Pero si vamos con ese convencimiento de poder tener en nuestras manos la posibilidad de trabajar afilando la sierra, mire, les puedo garantizar que muchas cosas usted va a lograr. O sea, somos seres humanos con esa capacidad por encima de otros seres vivos de trascender, de reflexionar, de transformar. Y ese potencial está en nosotros. Pero ese potencial hay que enfocar. Y afilar la sierra es un buen hábito. La verdad, créanme, es un muy buen hábito. Miremos hacia dónde nosotros deberíamos ir. Y para comenzar, todo arranca en la mente. Tenemos que mentalizarnos de que definitivamente hay que hacer un par para afilar la sierra. Era un poco lo que les decía de la historia que está en el libro de Covey, de este hombre que era un gran acertador. Pero también hay otro, Robin Sharma, emulando un poco la misma reflexión, decía en una conversación con alguien, amigo mío, decir que no tienes tiempo para mejorar tus pensamientos es como decir que no tienes tiempo para echar gasolina porque estás ocupado conduciendo. Es una frase magnífica. Es una frase que, bueno, la primera vez que la leí, dije, caramba, tiene mucha sabiduría. Uno no podría decir que no logra mejorar sus conocimientos y sus habilidades porque de tanto trabajar no me queda tiempo para mejorar. Yo no podría decir que no tengo tiempo para mejorar como persona porque el diario vivir me consume esa condición de actuar. Entonces, aquí empieza el ejercicio. El primer tip que yo recomiendo y que yo aplico también es cuando me fijo un objetivo, tengo que ver en primera instancia el panorama y determinar en qué aspecto tengo que afilar la sierra. ¿Y eso qué me implica? Pare, recomponga, recárguese y adelante. Ese es el primer elemento. ¿Y a dónde vamos? Vamos a trabajar en las 4 dimensiones. Si yo quiero afilar la sierra y bajo la tesis y el paradigma que ofrece Covey, yo debo actuar sobre mis 4 dimensiones. Voy a colocar acá la primera, no porque sea la primera, es parte, es circular el ejercicio, pero hay que de alguna manera presentarla, ¿no? Y la dimensión física resulta importante. Entonces, lo que decía al comienzo, hay que trabajar alrededor de cuidar nuestro cuerpo. Y 3 claves sencillas. Para esto no necesita uno tener los mega recontra ingresos económicamente hablando, porque todos tenemos limitaciones de alguna manera para poder avanzar en este hábito. 3 temas. 1, el comer saludablemente. 2, el hacer ejercicio, el tener actividad física. Y 3, descansar. Y son hábitos del día a día que están a nuestro alcance de una manera sencilla, la verdad. Yo puedo ejercitarme físicamente yendo al gimnasio más costoso de la ciudad, y hay gente que lo hace y es fantástico. Pero si tampoco tengo la posibilidad de acceder al gimnasio que quisiera o que está o en condiciones de poco acceso económicamente hablando, sencillamente eso no va a ser límite y no podría ser obstáculo para avanzar en mi propósito de adquirir hábitos saludables a la hora de pensar en una actividad física.
yo puedo caminar, mi casa, mi apartamento puede ser un lugar de infinitas posibilidades y adopto el hábito de poder hacer ejercicio o de poder entrenar. Hay que asignar tiempo para ello. Me permita pasar de la intención a la acción. O sea, las intenciones no tienen mucho peso, la verdad, a menos de que la intención se convierta en una acción concreta. Eso es fundamental. Bueno, pasemos. Dimensión física. Dimensión mental. Esto sí que es importante. Nosotros, y es una recomendación que le doy a todo el mundo con quien interactúo, nosotros tenemos que reconocer en el conocimiento un poder. Y el poder del conocimiento es el que nos va a permitir no solamente mejorar como ser humano, sino mejorar como profesional, mejorar como empresario, mejorar como emprendedor, mejorar como trabajador, como gerente, como cualquiera que sea mi rol desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de interacción incluso con los demás. Por eso, uno de los temas de los cuales nos tenemos que apartar es asociar la educación con el conocimiento o el crecimiento mental única y exclusivamente. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces uno termina o el colegio o la universidad o el pregrado o la maestría o la especialización con ganas de no querer saber más de libros, más de textos, más de docentes, más de nada. Y no sé si les habrá pasado a ustedes, a veces cuando yo cierro un ciclo académico digo, no, ya me cansé de esto, ya no quiero saber más de libros, no sé por cuántos años. Y no, mentira. Es un error. Hay muchas formas, muchas maneras de uno progresar desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de habilidades, tanto blandas como duras, o quiero decir, técnicas. ¿Qué es lo clave aquí? Que nosotros nos hagamos a la idea que el crecimiento desde el punto de vista mental es una tarea nuestra y es una tarea del día a día y no es tan complicado si uno quiere no complejizarlo. Es sencillo, es cuestión de claridad mental, es cuestión de tener un fin en la mente, es cuestión de darse la tarea, de ponerse unos desafíos, establecer claramente unos propósitos e ir permanentemente aprendiendo. Es un tema de mentalidad abierta hacia el emprendimiento. Segunda dimensión, dimensión mental. Hay que trabajar en ello porque muchos de nosotros, a veces inconscientemente, nos abandonamos en ese aspecto. Y obviamente con el paso de los días, pues sencillamente nuestras mentes, si no las activamos, si no las retamos, se van a atrofiar. Eso es natural en cualquier sistema. Y como lo mencionaba antes, nosotros somos un sistema. Vamos con la tercera dimensión, la dimensión espiritual. Y esto no tiene que ver exclusivamente con temas religiosos. Solamente quiero invitar a la reflexión de que nosotros somos parte de un cosmos, somos parte de un universo, somos parte de un sistema mayor. Y al final del día, la dimensión espiritual se encuentra con 2 o tal vez 3 elementos clave: los valores, los principios y las creencias. Al margen de lo que yo crea o ustedes crean, la dimensión espiritual nos permite, que está demostrado científicamente, hacer conexiones con referentes motivacionales que hagan de nosotros día tras día una mejor versión de sí mismo. Entonces también para la dimensión espiritual es necesario dedicarle tiempo y convertirlo en un hábito. Vamos con la cuarta dimensión. ¿A dónde afilar nuestra sierra? En la dimensión socioemocional. Nosotros como seres humanos somos también seres sociales. Y ese elemento es fundamental cultivarlo en la relación que yo tengo con los demás. No importa la dimensión que sea, pero también tengo que trabajar en ello. ¿Trabajar en qué? En mi forma de relacionarme con los demás, que puede ir de un tema tan sencillo como la manera de comunicarme con el otro, a un tema tan complejo incluso como lo que significa la tolerancia.
cualquiera que sea el tema, cualquiera que sea el factor en el cual usted se fije un hábito, es fundamental. ¿Y por qué hablamos y por qué se menciona como la dimensión o se establece esa relación socioemocional? Pues porque nuestra vida emocional también depende de la forma como nosotros nos relacionamos con los demás. Y revisto en casa, cuando uno está ahí como medio de disgusto, de pelea, o con su pareja, o con su hijo, o con su hija, o con su hermano, o con su tía, o con alguien cercano, ¿cierto? El día no tiene el mismo color, definitivamente. ¿Por qué las personas, se habrá preguntado usted, esas personas que son como de una chispa muy bacana, que son muy optimistas, que son alegres, que tienen una concepción de vida diferente, la pasan tan bien? Porque son personas que mentalmente han cultivado paradigmas diferentes y han trabajado en unos hábitos. Sencillo. Mire, yo puedo ir conduciendo el auto y de pronto alguien me cerró. Tengo dos opciones y va a depender mucho de mi carácter, y recuerden que mi carácter se forma por los hábitos básicamente. Yo puedo reaccionar a ir y adelantarme al auto y quizás también cerrarlo, y luego él me vuelve a cerrar y terminamos en un conflicto y de pronto, bueno, caramba, que Dios lo permita, o una confrontación, un choque, un deceso, algo fatal. Y normalmente, ¿qué suele decir la gente o qué se dice en esos casos? Si yo lo hubiera pensado, si me hubiera controlado, si hubiera sido un poco más paciente, si hubiera dejado que él se fuera al final del día, no pasa nada. Pero ya después no hay nada. Entonces nos regresemos en la película. Este señor me cerró, caramba, ya no pasó nada, no hubo lío, frené o me dio pues tremendo susto, no ocurrió por fortuna ningún choque, menos una muerte. No sé, tal vez el señor iba un poco molesto, tal vez el señor iba distraído, tal vez tenía afán, tal vez tenía que atender una urgencia, tal vez tenía la necesidad de quizás salir de ese taco o de ese momento de embotellamiento y cometió una imprudencia. Está bien, no hay lío. Mire, creo que ustedes se han dado cuenta a veces que basta con que uno alce la mano para decir, no, tranquilo, está bien, y mandarle al otro, que ni siquiera quizás lo está escuchando, pero que lo está viendo, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de serenidad, un mensaje de tolerancia. Por eso uno de los hábitos que mencionaba, que me parece fantástico, es entender al otro antes de pretender ser entendido. Y ese hábito, como los otros de los que menciona Covey, que les decía muy rápidamente al comienzo de esta reflexión, ese es el conjunto de cosas que se van sumando cuando hablamos de afilar la sierra. Y afilar la sierra en la dimensión social y emocional es tan importante que al final del día uno lo puede convertir en un elemento fundamental de tranquilidad, de serenidad, si es capaz uno de tener la claridad de ser efectivo en lo intrapersonal, en lo que soy yo, en la dimensión. Recuerdan por ahí la victoria temprana, en esos 3 hábitos que Covey invita a cultivar. Y que luego, fuerte en esa primera base, en esa dimensión interpersonal, yo pueda ir a ser una persona efectiva en la dimensión intrapersonal. Eso es clave. No olvide algo, creo que es importante. Mire, nosotros como seres humanos estamos en la necesidad de renovarnos permanentemente. Es el principio, es el proceso de eso que puede uno convertir como una espiral positivo que le permite crecimiento, que le permite cambio positivo y mejora continua. De verdad, afile la sierra de esas dimensiones. Y si usted comienza mañana mismo y comienza por alguna de las dimensiones, no sé si la física, no sé si la mental, no sé si la espiritual, no sé si la socioemocional, pero si fija un propósito alrededor de alguna de esas dimensiones y empieza a crear un hábito, de seguro está construyendo un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso es aquel espacio en donde nosotros primero aprendemos. Segundo, nos comprometemos, comenzando con nosotros mismos. Y tercero, somos capaces de desarrollar acciones positivas, que tanto en estos tiempos de post-COVID nos hace falta. Espero que haya sido
de interés, espero que haya sido de aprendizaje, espero que haya sido de utilidad. Esos tips para poder avanzar en algo en estos tiempos, insisto, tan difíciles, que resulta muy atractivo y muy útil para uno y muy práctico al final del día, y es afilar la sierra. Hasta una próxima oportunidad.